Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de un tren de engranes. Aquí nosotros tenemos 7 engranes que comienzan a contarse a partir del 2. Tenemos el engrane 2, engrane 3, engrane 4, engrane 5, engrane 6, engrane 7 y engrane 8. Nuestro problema dice que los engranes tienen las siguientes propiedades. El engrane 2 tiene 15 dientes. El engrane 3 tiene 90 dientes. Es decir, este engrane tiene 90 dientes. Y un paso diametral de 16. El engrane 4 tiene 15 dientes. El engrane 5 tiene 75 dientes. Es decir, este engrane tiene 75 dientes. El engrane 6 tiene también 75 dientes. Es decir, que el engrane 5 y el engrane 6 tienen las mismas propiedades. Y estos tres engranes, el 4, el 5 y el 6, tienen un paso diametral igual a 12. De igual manera, el engrane 7 tiene 15 dientes y el engrane 8 tiene 60 dientes. Estos dos engranes tienen un paso diametral igual a 8. Nos piden determinar la velocidad del engrane 8, es decir, de este engrane, del último engrane, cuando el engrane 2 impulsa a 3600 revoluciones por minuto en sentido horario. También nos pide determinar la distancia entre centros de los engranes 2 y 8. Es decir, la distancia que hay desde el centro de este engrane hasta el centro del engrane 8. Primero vamos a comenzar escribiendo la velocidad del engrane 2, que es de 3600 RPM. A continuación vamos también a calcular el diámetro de dicho engrane con la siguiente relación. El diámetro es igual al número de dientes entre el paso diametral. Entonces, como el engrane 2 tiene 15 dientes y el paso diametral es 16, vamos a tener, sustituyendo entonces 15 entre 16 nos da que el diámetro del engrane 2 es de 0.9375 pulgadas. 0.9375 pulgadas. Ya hemos terminado con el engrane 2, vamos a pasar ahora con el engrane 3. Primero vamos a calcular la velocidad del engrane 3. Para eso vamos a utilizar la siguiente relación. La velocidad del engrane A entre la velocidad del engrane B va a ser igual al número de dientes del engrane B entre el número de dientes del engrane A. Entonces vamos a tomar a A como el engrane 2 y a B como el engrane 3. De aquí vamos a despejar, como nos interesa la velocidad del engrane 3, es decir, la velocidad del engrane B, entonces vamos a despejar a la velocidad B. Aquí vamos a tener entonces que la velocidad del engrane 3 va a ser igual a la velocidad del engrane 2 multiplicado por la cantidad de dientes del engrane 2 y todo eso dividido por la cantidad de dientes del engrane 3. Sustituyendo la velocidad del engrane 2, que es 3600 RPM, por el número de dientes del engrane 2, que son 15, y todo eso dividido por los 90 dientes que tiene el engrane 3, pues eso nos da que el engrane 3 lleva una velocidad de 600 RPM. Para determinar ahora la velocidad del engrane 4, eso es por simple inspección, ya que como vemos aquí en la figura, el engrane 4 está en el mismo eje que el engrane 3, pues entonces concluimos que el engrane 4 tiene la misma velocidad que el engrane 3. Determinando ahora los diámetros de esos engranes, con esta misma ecuación, el número de dientes entre el paso diametral, pues vamos a dividir la cantidad de dientes del engrane 3, que es 90 dientes, entre el paso diametral, que es 16.
Entonces eso nos va a dar que el engrane 3 tiene un diámetro de 5.625 pulgadas. Haciendo lo mismo con el engrane 4. Con el engrane 4, como el engrane 4 tiene 15 dientes y un paso diametral igual a 12, vamos a dividir 15 entre 12 y tenemos que el diámetro del engrane 4 es 1.25 pulgadas. Ya hemos terminado con el engrane 3 y el engrane 4. Vamos ahora a pasar al engrane 5. Vamos a determinar de manera similar a como hicimos con el engrane 3 la velocidad del engrane 5. Vamos a tener que la velocidad del engrane 5 es igual a la velocidad del engrane 4 por la cantidad de su diente. Todo eso dividido por el número de dientes del engrane 5. Sustituyendo vamos a tener que el engrane 5 es igual a 600 RPM por los 15 dientes que tiene el engrane 4. 15 dientes. Y todo eso dividido por la cantidad de dientes del engrane 5, que nos dice que es de 75 dientes. Realizando esa operación, tenemos que el engrane 5 tiene una velocidad de 120 RPM. De igual manera, para determinar su diámetro, vamos a dividir la cantidad de dientes del engrane 5, que es 75 dientes, entre su paso diametral, que es 12. 75 entre 12 nos da que el engrane 5 tiene un diámetro de 6.25 pulgadas. Ahí hemos terminado con el engrane 5. Vamos ahora a calcular la velocidad del engrane 6. Aquí está fácil determinar la velocidad del engrane 6, ya que, como habíamos dicho al principio, como el engrane 5 y el engrane 6 tienen la misma cantidad de dientes, pues la velocidad van a ser la misma. La relación es a 1. ¿Ok? Como entonces tiene la misma cantidad de dientes, la relación es a 1. Entonces el engrane 5 va a tener, o el engrane 6 va a tener la misma velocidad que el engrane 5. Y el diámetro del engrane 6 va a ser igual al diámetro del engrane 5, es decir, 6.25 pulgadas. Ya hemos terminado con el engrane 5 y el engrane 6. Vamos ahora a calcular la velocidad del engrane 7. Aquí, muy similar a como hicimos con el engrane 4, vemos que el engrane 7 está sobre el eje del engrane 6. Por lo que el engrane 7 tiene la misma velocidad que el engrane 6. Entonces lo colocamos aquí. Vamos a calcular el diámetro del engrane 7. Aquí vemos, según nuestro enunciado, que el engrane 7 tiene 15 dientes y el paso diametral es 8. Entonces dividimos 15 dientes entre 8 y vamos a tener que el diámetro del engrane 7 es 1.875 pulgadas. Ahí hemos terminado con el engrane 7. Vamos ahora a calcular la velocidad, que es una de las partes que nos piden, una de las cosas que nos piden, es la velocidad del engrane 8. Vamos a tener que la velocidad del engrane 8 va a ser igual a la velocidad del engrane 7, que es 120 RPM. Todo eso multiplicado por los dientes del engrane 7, que son 15. Y a su vez todo eso dividido por la cantidad de dientes del engrane 8, que son 60 dientes. Realizando esa operación tenemos que el engrane 8 tiene una velocidad de 30 RPM. Calculando también el diámetro del engrane 8, dividiendo los 60 dientes entre su paso diametral, que es 8, entonces tenemos que el engrane 8 tiene un diámetro de 7.50 pulgadas. Ahí ya hemos resuelto una parte de nuestro problema. Vamos ahora a determinar la distancia entre centros. La distancia que hay desde el engrane 2 hasta el engrane 8. Entonces, eso nosotros lo vamos a calcular tomando los radios de esos engranes. Es decir, el radio del engrane 2 hasta el radio del engrane 3. Vamos a tener el radio del engrane 2, es decir, R2 más
el radio del engrane 3. Luego vamos a tomar la distancia que hay desde el centro del engrane 4 hasta el centro del engrane 5. Es decir, el radio del engrane 4 más el radio del engrane 5. Y luego el radio, aquí tenemos el radio del engrane 4 más el radio del engrane 5. Pero eso luego vamos a tener el radio del engrane 5 más el radio del engrane 6. Eso sería lo mismo a nosotros decir, fíjense como aquí tenemos dos veces el radio del engrane 5, pues eso sería lo mismo decir el radio del engrane 4 más el diámetro del engrane 5. Recuerden que dos veces el radio es igual al diámetro. Entonces, como aquí tenemos dos veces el radio, pues equivale a nosotros decir el diámetro nada más. Más el radio del engrane 6. Finalmente, vamos a tener el radio del engrane 7 más el radio del engrane 8. Vamos a tener el radio del engrane 7 más el radio del engrane 8. Aquí, como el radio es el diámetro sobre 2, pues vamos a tener por aquí que esa distancia entre centros va a ser estos radios, que equivale a sumar los diámetros entre 2. Pues aquí vamos a tener el diámetro del engrane 2 más el diámetro del engrane 3 más el diámetro del engrane 4 más el diámetro del engrane 6 más el diámetro del engrane 7 más el diámetro del engrane 8, y todo eso dividido por 2. Esta expresión que tenemos acá es lo mismo que los radios más el diámetro del engrane 5. Como conocemos los diámetros, simplemente sustituir. Vamos a tener que la distancia entre centros es el diámetro del engrane 2, que es 0.9375, aquí lo tenemos, más el diámetro del engrane 3, que es 5.625 pulgadas, más el diámetro del engrane 4, que es 1.25, más el diámetro del engrane 6, que es 6.25, más el diámetro del engrane 7, que es 1.875, aquí lo tenemos, más el diámetro del engrane 8, que es 7.50. Todo eso dividido entre 2, más el diámetro del engrane 5, que es 6.25. Aquí lo tenemos. Resolviendo todo eso, primero esta parte de aquí, esta parte de acá, tenemos que la distancia entre centros es 11.75 más estos 6.25. Finalmente, eso nos da que la distancia entre centros es de 17.97 pulgadas. Hasta aquí ha sido este ejercicio. Espero que les haya gustado. De ser así, pueden dejarle un me gusta y suscribirse para que puedan disfrutar de más contenidos como este. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios.